vamos a platicar acerca de adjetivos. Los adjetivos en inglés, al igual que en español, nos van a servir para dar las características o describir ya sea una persona, un animal, un objeto, un lugar, una situación. Y hay varias divisiones o clasificaciones que podemos hacer a los adjetivos. Una de ellas es clasificarlos como cortos o largos, short and long adjective. Esto es muy importante porque nos va a permitir en el siguiente tema poderlos escribir de manera correcta. Tenemos aquí algunos ejemplos de adjetivos cortos. Puede ser old, long, large, nice, silly, big or fat. En el caso de los adjetivos largos tenemos como ejemplos interesting, expensive, intelligent, dangerous, comfortable, beautiful, hardworking, entre otros. Ahora bien, a simple vista podríamos clasificarlos como cortos y largos, pero también es importante saber que los adjetivos de una o dos sílabas máximo son los cortos. De dos sílabas o más serían los adjetivos largos. Sin embargo, hay algunos adjetivos que cuando los utilicemos como comparativos o superlativos, vamos a poderlos utilizar de ambas maneras, con las reglas de los adjetivos cortos, pero también con las reglas de los adjetivos largos. Y algunos de ellos son los siguientes: handsome, narrow, pleasant, polite, gentle and cruel. Otra clasificación que podemos hacer con los adjetivos son en comparativos o en superlativos. ¿Esto a qué se refiere? Comparativos o comparatives, como su nombre lo indica, vamos a hacer la relación entre dos objetos, dos personas, dos lugares o dos situaciones. A diferencia del superlativo, en donde compararemos una persona con un grupo de personas, un animal con un grupo de animales, una situación con una serie de situaciones. Esa sería la principal diferencia. Ahora, hay diferencias gramaticales, por eso era muy importante determinar o identificar los adjetivos cortos y los adjetivos largos. ¿Por qué? En el caso de los adjetivos cortos, si yo deseo convertirlo a un adjetivo comparativo, debo de agregar dos letras, como es el caso de old, older, long, longer. Pero por ejemplo aquí, en el caso de large, solo agregamos la R. Nice, de igual manera, solo se agrega la R. De tal manera que nuestra terminación en comparativo para adjetivos cortos será ER. Si observamos, en los cuatro casos, termina con ER. Tenemos aquí otros tres adjetivos cortos, pero aquí tiene ciertas características. Los adjetivos cortos que terminen en Y, voy a requerir quitar esta Y, cambiarla por una I latina para poderle agregar la terminación ER. En el caso de los adjetivos como fat, como big, que terminan en consonante, vocal, consonante, debo duplicar la última consonante para poder agregarle la ER. Y de esta manera quedarían mis adjetivos en la forma de comparativo. Old, que significa viejo, older, más viejo. Long, largo, longer, más largo. Large, de igual manera, sería con respecto a la longitud. Nice, agradable, nicer, más agradable. Silly, que lo traduciríamos como tonto, sillier, más tonto. Big, grande, bigger, más grande. Fat, gordo, fatter, más gordo. Ahora, ¿qué ocurre con los adjetivos largos? En el caso de los adjetivos largos, para yo poderlos transformar a un adjetivo comparativo, debo de agregar la palabra more, o en su caso, la palabra less. ¿Esto cómo es? More sería más y less menos. More interesting,
Aquí no cambia el adjetivo, no le voy a poner una terminación. Simplemente antes del adjetivo voy a colocar la palabra que yo requiera, ya sea más o menos. Less expensive, menos caro. Si quiero escribir o decir que es más caro, sería more expensive. More intelligent, más inteligente. Si quiero decir que es menos inteligente, utilizaré en lugar de more, less. Less intelligent. Less dangerous, que sería menos peligroso. More comfortable, más cómodo. Less beautiful, menos hermoso. More hardworking, más trabajador. Ahora bien, tenemos ya aquí mis adjetivos cortos de manera comparativa, adjetivos largos de manera comparativa también. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con esta columna que tengo aquí en medio? A simple vista nosotros podríamos decir que son adjetivos largos, ¿cierto? Porque tienen más de 2 sílabas. Sin embargo, de manera gramatical vamos a poder utilizarlos o los podremos encontrar en textos de manera comparativa, ya sea utilizando la terminación ER o bien anteponiendo las palabras more or less. ¿Ok? ¿Cuáles son estos? Bueno, el caso de handsome, podemos decir more handsome o también handsomer. Es correcto. More narrow o bien narrower. More pleasant, pleasanter. More polite o bien politer. More gentle o gentler. More cruel o bien crueler. ¿Ok? Entonces estos vendrían a ser algo así como adjetivos irregulares porque los podemos utilizar de ambas maneras o los podemos transformar a comparativos utilizando ambas reglas. La regla para el adjetivo corto o bien la regla gramatical para el adjetivo largo. Si no queda todavía muy claro, en un momento vamos a escribir algunos ejemplos de oraciones para que esto quede un poquito más claro, ¿vale? Tenemos a los adjetivos good, bueno, bad, que significa malo, y far, que significa lejano. Estos adjetivos son irregulares y tienen la siguiente característica. En el caso de comparativo para good, va a ser better, es decir, no se le agrega ER, no se le agrega more, simplemente cambia la forma. Good, bueno, better, mejor. Y en el caso del superlativo sería best, el mejor. Bad, comparativo, worse, superlativo, worst. Malo, más malo, el peor. Far, lejos. El comparativo sería further o farther, con O o con A. O furthest, el superlativo, o farthest, con A. Por eso se les llaman adjetivos irregulares. ¿Por qué coloqué estos tres? Porque son los que más comúnmente utilizamos. Hay que aprendérselos, hay que memorizarlos. Ahora bien, ¿qué ocurre con los superlatives? Si recordamos, comparatives 1 a 1, superlatives 1 con un grupo de. Y también, con base en ello, hay una diferencia gramatical. Ahora, la terminación de un adjetivo superlativo, en el caso de los adjetivos cortos, será EST. En el anterior, el comparativo era ER. Ahora va a ser EST. De tal manera que old se convertiría en oldest. Long, longest. Large, largest. Nice, nicest. Silly, silliest. Big, biggest. Fat, fattest. ¿Ok? ¿Qué ocurre con los adjetivos largos? Ahora vamos a anteponer la palabra most o least, precedido por el artículo the. Esto no va a ser siempre, pero en la mayoría de las ocasiones lo vamos a encontrar así. The most interesting, el más interesante. The least expensive, el menos caro. The most intelligent, el más inteligente. The least dangerous, el menos peligroso.
The most comfortable, el más cómodo. The least beautiful, el menos hermoso. The most hardworking, el más trabajador. ¿Qué ocurre con los que tenemos aquí en medio? Lo mismo que con los comparativos. Vamos a poderlos utilizar ya sea con la terminación EST o bien anteponiendo la palabra most o least. Esto es lo que respecta a adjetivos comparativos y en este caso superlativos. Ahora vamos a colocar algunos ejemplos. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de oraciones comparativas y oraciones superlativas. His cat is bigger than my dog. Su gato es más grande que mi perro. Mike is nicer than Isaac. Mike es más agradable que Isaac. This book is more expensive than the last one. Este libro es más caro que el último. This hotel is the least comfortable I've ever been to. Este hotel es el menos cómodo en el que he estado. That is the most interesting book I've ever read. Aquel es el libro más interesante que yo he leído. Y por último tenemos My school is further than the mall. Mi escuela está más lejos que la plaza. Estos son algunos ejemplos. Bien, hasta aquí el tema. Espero que haya quedado claro. De cualquier manera, en la descripción del video te voy a dejar algunos links para que puedas practicar. No es difícil el tema, pero sí requiere de mucha práctica, sobre todo por esta parte de las reglas gramaticales, la ER, la EST, the most, the least, etc. De pronto nos confundimos un poco, pero la práctica hace al maestro. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like y queda al pendiente de tus comentarios. No olvides suscribirte.